Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros y nos vamos a enlazar hasta Ecuador con el periodista Hugo Godoy. Hugo, es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por participar aquí con nosotros en México en Noticias 360. Yo soy Belinda Urías y estoy con mi compañero Jesús Escobar Tobar. Quisiera arrancar preguntándote cómo está la situación actualmente en Ecuador. Muchas gracias muchas gracias por la oportunidad. Saludos a Noticias 360 de México. Les agradezco mucho su interés y su preocupación por lo que está pasando aquí en Ecuador y en la región. Por hoy día, la situación se está tratando de retomar la calma, una tensa calma, aunque en la mayoría de empresas, comercios, a nivel nacional no se está trabajando de manera regular, de manera normal. El temor es latente. La realidad es que la mayoría de la población del país siente inseguridad, siente temor de movilizarse, desplazarse en la mayoría de las ciudades. Yo me encuentro en Quito y también, aunque hay trabajo, aunque muchos empleados y profesionales han tenido que acudir a sus lugares de trabajo, de todas maneras, esto es un 45%. Muchas personas han decidido no salir a trabajar. Oye, Hugo, ¿qué ha pasado en las últimas horas con este narcotraficante que se fuga, este hombre al que es considerado como el principal enlace del cártel de Sinaloa de México? ¿Qué ha pasado con él? ¿Cómo están llevándose a cabo los operativos para encontrarlo? Bueno, el tema de alias Fito, el líder de una estructura piramidal llamada Los Choneros, es el resultado de una pugna de varias bandas, ¿no? No solamente él tiene enlaces con el mercado internacional de drogas y de armas, también hay otros grupos como por ejemplo el de los Lagartos, sales con el Capitán o Capi, también se desapareció el fin de semana. Ninguno de ellos dos se encuentra retenido en este momento. La policía y el ejército están buscándolo. Esa es la razón por la cual se decreta este estado de guerra interna. El que en las cárceles no se había podido lograr el control de ello. Recordemos que tenemos un gobierno de 40 días recién, el de Daniel Noboa, y él trata de encontrar una forma de retomar la seguridad o el control de las prisiones que se perdieron durante el gobierno de Lenín Moreno, ya 6 años. No se ha encontrado ya las Fito. Inteligencia me menciona que se supone o se cree que, que buscaban sacarlo del país, pero especialmente hacia Colombia, e incluso mucho de lo que vimos hace 2 días, por ejemplo, la toma de un medio de comunicación en Guayaquil, Telecentro o TC Televisión, un medio del Estado, en parte todas estas acciones beligerantes eran coordinadas con el objeto de distraer o disuadir el accionar del ejército y de la policía para capturar, para dedicarse completamente a la búsqueda y captura de uno de los delincuentes de crimen organizado, probablemente el más peligroso de toda América del Sur, ¿no? Hugo, ¿cómo es que se pueda perder el control de las prisiones? Bueno, es el no Estado, ¿no? Cuando Lenín Moreno decide el 2018 eliminar más de la mitad de las instituciones públicas del Ecuador, lo que primero elimina son las instancias de control y de seguridad. Por ejemplo, destruye el Ministerio del Interior, que acá en el Ecuador era el que coordinaba todo lo civil administrativo de la policía. Se les ocurre la genial idea de que parte de la policía cumpla las funciones administrativas, es decir, que se vayan a las oficinas en vez de estar en las calles, en las patrullas, escoger a policías que no están capacitados para hacer oficina y trámites, meterlos en temas de aduana, meterlos en temas de compra de patrullas, gasolina, combustibles, armamento. Y lo que provocaste fue también que las mismas instancias policiales cayeran en corrupción, es decir, en el tema de compras públicas, al no saber tampoco cómo funciona este sistema, cómo funcionan las leyes en el Ecuador de compras públicas, adjudicación de contratos, etcétera, fue un desastre. Hasta poder entender cómo funcionaba eso, se les pasó 3 años. Hasta eso también el presidente Moreno había destruido la Secretaría de Coordinación de la Seguridad del Ecuador, la desapareció, y también un ministerio que controlaba el tema de las cárceles y crea algo que se llama el SNAI. Al crear el SNAI, que es este organismo público para el control de las cárceles, también se lo deja a la policía. O sea, no solamente que retira policías de la calle, sino que también a la policía le encarga el control de las prisiones. Y ellos tampoco tenían conocimiento de aquello. Cogen un grupo de agentes especializados que tenía el gobierno anterior,
que eran los guías penitenciarios, que son una policía especializada en temas de cárceles. Estos oficiales también la policía les prohíbe el uso de armas, es decir, dejas a los custodios de las prisiones con los criminales más peligrosos de todo el Ecuador y algunos de la región de América del Sur, los dejas a cuidar de estos o a controlar a estos delincuentes sin armas. Entonces era crónica de una muerte anunciada, era la receta propia para el crimen. Y en el 2000, más o menos en el 2020, cuando se da la primera masacre, justo en proceso electoral, cuando había candidaturas para la presidencia, cuando estábamos, durante la pandemia, empieza a ocurrir un fenómeno particular, perdón que me olvide de este detalle, en el que estas bandas criminales, al no tener control en las cárceles, que son una minoría, empiezan a reclutar a otros presos. Se crea una milicia interna dentro de las cárceles, especialmente en la penitenciaría del Litoral, una cárcel que se encuentra dentro de un grupo de cárceles que lastimosamente están cercanos a áreas urbanas, a urbanizaciones, a viviendas de civiles. Entonces estos grupos empiezan a extorsionar a otros reos, a otros presos, a vender drogas dentro de las cárceles. Se pierde el control de ese microtráfico interno dentro de las prisiones, de la extorsión, y ya para a lo que iba con respecto al 21, perdón, cuando se da el proceso electoral en medio de la pandemia, el proceso de presidenciables, se da la primera masacre debido a que ya tenían control de varias cárceles del país y empiezan a extorsionar al gobierno y a la policía para que deje salir a algunos delincuentes, quienes empiezan en las calles a cometer actos idénticos a los que se cometían dentro de la prisión, es decir, extorsión, sicariato, vacunas, lo que se le dice vacunas acá, la extorsión, cobrarle a negocios locales, a barrios, para abrir tu local, tu restaurante, panadería, bazar o lo que sea, una cuota. Y en las calles empezaron a pelearse con las calles, con los barrios, con las esquinas para vender drogas. Una cosa que debo decirles es que Ecuador es el país con el nivel de consumo de drogas más alto de toda la región. También Lenín Moreno destruyó la Secretaría de Control de Drogas. O sea, destruyó lo que está pasando en la Argentina, lo destruyó exactamente en el 2018 por decretos. Y obviamente estamos viendo el resultado de aquello, ¿no? Los grupos criminales se apoderaron de los espacios que el Estado dejó y como teníamos este problema del consumo de drogas locales, empezaron a pelearse las bandas por los barrios, por los sectores en donde hay una epidemia de adicción de drogas, drogas que son muy baratas, que por 50 centavos de dólar puedes comprar una dosis de una droga, de un residuo químico de la producción de heroína llamada H, y eso es lo que estamos viendo. Y después, ya cuando gobernaba Guillermo Lasso, empezamos a ver una disputa entre el Estado y entre las ciudades portuarias. ¿Por qué los puertos? Porque a través de los puertos estos grupos criminales, en contubernio con corrupción militar y policial, empezaron a exportar droga hacia Europa y a Estados Unidos, con conexiones obviamente con mafias internacionales en Albania, en Europa, en México, etcétera. Y Colombia decide, y Perú, Colombia el primer productor de cocaína del planeta, y Perú el segundo, países fronterizos con el Ecuador, las bandas criminales en estos países deciden no dedicarse a la exportación, sino a la producción y a la movilización de la cocaína hacia Ecuador. Los grupos criminales, estos grupos criminales, reciben la droga, a veces no reciben pagos, sino que simplemente o compran la droga o los grupos, los carteles de droga en Perú y en Colombia le venden la droga a estos grupos criminales locales, y estos grupos criminales locales, como tienen conexiones con empresas navieras de exportadoras del Ecuador, recordemos que Ecuador es es el primer productor de exportador de bananas del planeta. El presidente actual del Ecuador es heredero de un emporio de bananeras, de exportadoras de banano, de exportadoras de otro tipo de frutas, flores que se van para Europa, cacao, etcétera, etcétera. Entonces había una gran estructura ya naval en puertos como el de Manta, Esmeraldas, Machala, Puerto Bolívar en Machala y el puerto de Guayaquil en Durán, en donde se apoderan de estos puertos y empieza a exportarse droga e ingresan, solamente el año pasado se considera que ingresaron más de 5.000 millones de dólares. Sí. Por el tema de estas ganancias de la exportación, del envío de drogas y el lavado de activos. Una cosa también que recordar es que Guillermo Lasso, el anterior presidente,
que es uno de los máximos accionistas del Banco de Guayaquil, el dueño, que es testaferro, el dueño, su cuñado, Sí. Danilo Carrera, es considerado por organismos internacionales, el Banco de Guayaquil, uno de los bancos que más lava dólares, más lava dinero del narcotráfico a nivel mundial, y tiene una filial, una gran empresa lavadora en Panamá que se llama Finansur, que lava dinero, compra deuda pública del Ecuador, lava los dólares a través de la deuda pública, y todo esto es una red tremendísima internacional que a vista y paciencia en 5 o 6 años se estructuró Sí. de manera muy poderosa, ya que, como les acabo de mencionar, tenían tanto el poder ejecutivo, el poder del Estado, el poder del gobierno, que no hacía nada, fiscales, jueces, etcétera. Y estas bandas, al recibir grandes cantidades de dinero, millones y millones de dólares en muy pocos años, cooptaron a jóvenes de barrios marginales, de barrios pobres de la costa del Ecuador, los armaron hasta los dientes, les enseñaron cómo ser sicarios, cómo ser guardias pretorianas en las cárceles y en otros Claro. lugares, y tienen armamento sofisticado del ejército colombiano, del ejército ecuatoriano y del ejército peruano. Caray. Aproximadamente son 23.000 efectivos los que tienen como grupos armados que han Sí. organizado. Los choneros, el de Fito que ustedes me preguntaron, tienen aproximadamente 13.000 efectivos que están dispuestos a incendiar el país, pagados con sueldos, a veces son los mejores que los del ejército, y un muchacho que no tenía ni para comer, de 17 años, que le empiezan a ganar le empiezan a pagar $1.500 mensuales por incendiar casas, edificios, matar gente, lo va a hacer. Y Claro, mi tienes en querido el Hugo. caso de los lagartos 7.000, 8.000 efectivos, y ahí vienen otras bandas, Tiguerones y otras 23 más, que bien hizo el presidente Noboa en identificar como grupos terroristas hace 2 días en un decreto ejecutivo, y que sumatoria de todos estos grupos estamos hablando aproximadamente entre 20.000 y 25.000 efectivos bien armados. Querido Hugo Godoy, periodista de Ecuador, te agradecemos muchísimo, por supuesto, esta charla, este informe, y estamos en contacto. Muchas gracias, Jesús, y a todo su equipo. Que tengan una muy buena tarde. Nuestros mejores deseos para Ecuador. Muchas gracias. Hasta luego. Y ahora sí, nos vamos a los espectáculos.